Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Estamos aquí ya iniciando este siguiente video de Jugando con Formas. Y bueno, como el nombre lo indica, estamos jugando. Y hoy vamos a jugar porque no tenemos como un tema así clarísimo, pero tenemos mucho de qué platicar, así es que vamos a ir jugando en este momento. Ujú. Eh, Recordar que estamos aquí en Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el camino para recorrer el camino de la parte oscura y temerosa de tu mente a el amor incondicional de tu corazón. Tenemos muchas herramientas para apoyarte, tenemos terapias individuales, cursos, talleres, eh, eventos de muchas cosas, ¿no? Todos los temas y todas las cosas que puedan apoyarnos en el proceso. Tenemos la terapia de esencias florales, terapia de arte, tenemos una terapia específica que se llama Restaurando al Ser. eh, en psicoterapia, damos terapia, Eugenia McCarthy, que es doctora, Diana Medina, que es psicoterapeuta, y yo como terapeuta familiar y espiritual, damos una terapia en base a la medicina germánica de las 5 leyes del doctor Hammer. Y bueno, creo que más o menos es todo. Este, y bueno, aquí estoy con Eduardo. Hola Eduardo, Hola, Ivonne. buenos días por acá y buenas Buenas. noches por allá. Sí. Este, eh, bueno, pues para empezar, queremos contestar algunas preguntas que nos han hecho. Eh, de hecho, quiero nada más checar el nombre de este chico, Carlos Ibarra, que nos pregunta acerca de qué es el incubus y el sucubus. Y que, bueno, ¿qué es eso? Pues O sea que el día de hoy no hay tema para nada, aquí, es lo que salga, vale. aquí vamos fluyendo con lo que venga. Vale. Bueno, lo que yo entiendo por incubus y sucubus es que es una metáfora, son dos seres. He escuchado sobre ellos, pero nunca he escuchado que estos seres sean reales, son más bien una metáfora. Esta es la información que yo recuerdo. Y lo que yo entiendo es que Incubus representa a un hombre y Sucubus representa una mujer. Creo que este comentario apareció en el video de energía sexual porque está relacionado con energía sexual. Y esto viene siendo más bien como si estos dos seres, Incubus y Sucubus, que serían como, podemos imaginarlos como Incubus a un hombre muy guapo y Sucubus una mujer muy guapa, pero esto es como una metáfora para poder decir que, como hemos mencionado antes, que la atención, donde tenemos nuestra atención es donde realmente nosotros estamos, es decir, si nos enfocamos mucho en el mundo exterior. Y me gustaría hablar mucho de esto porque para mí es fácil hablar de esto porque lo vivo, pero para la gente que no lo vive, tal vez suena un poquito complicado y me gustaría hablar un poquito más a fondo sobre esto porque me he dado cuenta de que cuando digo, por ejemplo, en trabajar internamente, para muchas personas tiene sentido porque lo han experimentado, pero para las personas que no lo han experimentado, me gustaría expander ese tema un poquito más para tratar de dar una idea de a qué me refiero con esto, a qué nos referimos cuando estamos diciendo enfocarnos, poner nuestra atención en lo que viene siendo el interno, el yo interno. Y relacionado con energía sexual, pues tenemos estos seres mitológicos que es Incubus y Sucubus, que roban nuestra atención, pero relacionado con algo sexual. Es, por ejemplo, y más que nada, la metáfora está relacionada con los sueños. Es decir, que por ejemplo, un hombre está soñando y de repente en su sueño aparece una mujer, en este caso sería Sucubus, que esta mujer puede aparecer como una mujer muy hermosa de acuerdo al sistema de creencias del hombre que está soñando, ya que es muy diferente para cada persona. Por ejemplo,
Em, pues en México está muy común la idea de, y por la televisión, de que una mujer bonita significa una mujer de, no sé, tal vez rubia, de ojos azules. Y, por ejemplo, aquí yo donde vivo, vivo en Eslovaquia, donde muchas mujeres son rubias de ojos azules y no, esa idea de belleza no es igual como existen. Entonces, lo que quiero decir con esto es que depende mucho de que no existe algo que diga esto significa belleza, porque ese es algo, es diferente, es diferente para cada persona. Entonces, este ser aparecería en el sueño de esta persona dependiendo del sistema de creencias que tenga esa persona, pensando lo que significa un ser muy bello, muy atractivo. Y como estamos hablando de sucubus, en este caso sería el caso de una mujer. Y Y para esto sería como si la atención de una persona se fuera directamente a esa mujer atractiva, o en el caso de una mujer que está soñando con incubus, que es un hombre muy atractivo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nuestra atención, donde tenemos nuestra atención, es donde realmente estamos. Por ejemplo, cuando estamos en silencio, no estamos, es probable que estemos pensando en cosas de lo que pasó en el trabajo, cosa que pasó ayer con familiares. Entonces, esos pensamientos nos están llevando a situaciones que no están presentes, que no están aquí con nosotros. Entonces, muchas veces se menciona estar en el presente y lo que quiere decir con eso es estar con lo que estás viviendo ahora. Recuerdo mucho, al principio yo no entendía muy bien esto, y al principio me refiero al principio cuando comencé mi entrenamiento con los seres de dimensiones superiores y me decían que no vale la pena sufrir dos veces, es decir, no vale la pena preocuparse por algo dos veces. Por ejemplo, yo una vez recuerdo que tenía, bueno, yo me estaba mudando entre Estados Unidos y México y yo no quería tener problemas de migración porque, bueno, como mexicano, pero tenía la visa europea, entonces, bueno, habían unas cosas que tenía que hacer y yo le pregunté a los seres de dimensiones superiores si me podían ayudar con eso. Y me dijeron, claro que sí, pero ¿por qué estás pensando en eso ahora? Todavía falta muchísimo tiempo. Y yo les decía, bueno, es que quiero estar preparado. Me decían, pero no, lo único que estás haciendo es preocuparte. Entonces, preocúpate cuando tengas que preocuparte, no te preocupes ahora. Entonces, eso me decían que en ese momento yo entendí pero es decir, si lo digo de manera teórica se entiende, mucha gente lo entiende, pero otra cosa es cuando realmente lo aplicamos, que es algo muy, muy diferente y esto sí me gustaría que se pudiera entender, porque ahí cuando a mí me dijeron eso de que no me preocupe dos veces, ahí fue cuando realmente pude entender y ver que me estaba preocupando por algo que no tiene sentido. Entonces yo, por ejemplo, me ponía a pensar, si, si me preocupo ahora por algo que tal vez ni siquiera puede pasar, pero que digo que tal vez sí pasa esto algún día. Entonces es un desperdicio, es decir, no vale la pena de nada porque no estás en el presente. A eso me refiero con el presente, estar con lo que tienes o con lo que creemos que tenemos, porque todo es una historia, una forma que nos creamos. Ahora, algo similar pasa con lo de incubos y sucubos, o imaginemos que son seres súper, eh, súper, ¿cuál es la palabra? Deseados y pero esto es en cuestión sexual. Entonces, la razón por la cual estos dos nombres aparecen en el video de energías sexuales, porque estos dos seres roban tu atención a la parte para que te activen esa parte sexual que es inconsciente. Es decir, tú al tener tu atención en ellos, no estás poniendo tu atención en ti mismo, por lo tanto, no estás en control de ti mismo, estás enfocado en eso, entonces de esa manera te controlan. Es por eso que la metáfora es como un tipo creo que la metáfora los menciona como demonios o algo así, pero no es que sean, bueno, al menos no sé, no he escuchado que sean seres reales, pero esta metáfora se refiere a que estos seres aparecen en tus sueños normalmente, así como Freddy Krueger, o no sé cómo se Ujú, llama, y ujú. te atraen y por lo tanto es como una prueba muy buena, porque imagínate, para todos los que nos están escuchando, imagínense que, bueno, excepto los que van manejando, porque me han dicho que hay personas que nos escuchan cuando están manejando. Imagínense que enfrente de ustedes o
al lado en el asiento hay una persona muy, muy, muy bonita, hombre o mujer, lo que quieran, pero es una persona que ustedes consideran muy, muy bonita. Entonces, esa tensión se queda en el cuerpo. Bueno, para empezar, hay personas que normalmente tienen su atención en el trabajo, en otro. Entonces, entre más conscientes estemos de dónde tenemos esa atención, más vamos a poder ser conscientes de lo que está pasando en nosotros mismos. Es decir, supongamos que, eh, bueno, antes de cambiar de tema, para terminar con esto de sucubus y un cubus, creo que se entiende la idea de que está relacionado con la intención, solo que relacionado con con la atención, perdón, con la atención que nos activa esa energía sexual. Y esta metáfora de incubus y sucubus está relacionada con los sueños. Y, pero ya que estamos hablando de la atención, que es para mí es algo muy, muy importante, ya que si enfocamos nuestra atención en algo externo o en algo que eventos pasados o eventos que podrían pasar, eso sería como no estar enfocados en lo que tenemos frente a nosotros. Ahora, si estamos enfocados en lo que tenemos frente a nosotros, aún así no significa que estamos en el presente. ¿Qué quiere decir que estamos aquí en presentes? Entre más conscientes estemos de esas historias que nos estamos creando de lo que creemos que está pasando, es decir, si si vamos, si estamos sentados en la sala de nuestra casa y frente a nosotros están nuestros familiares o amigos y estamos hablando, si esa persona, si nos están contando algo, algo que sucedió, y ponemos nuestra atención totalmente en la historia y nos desconcentramos en cómo nos sentimos, en cómo estamos emocionalmente. Es decir, nuestra atención está ahí en la historia, enfocándonos en, en la historia. Es decir, y la historia es algo que nada más nos está creando, nosotros mismos nos estamos creando imágenes basados en lo que nos están contando. No es que la persona nos esté con la historia es solo una forma, es una imagen, es una, es voz, prácticamente es una voz que nos está diciendo algo y basados en en esa voz nos estamos creando historias de lo que ha pasado. Tal vez la persona que nos está diciendo la historia o lo que le pasó nos quiso decir algo muy sencillo, algo como que no fue nada interesante, simplemente que agarró un taxi y el taxi que se equivocó de calle y, y ya está. Pero la otra persona se está creando la idea de que tal vez te quiso secuestrar o tal vez. Entonces, esas historias son las formas, son las mini historias que nos estamos contando en todo momento. Pero esto no solo sucede cuando alguien nos está diciendo, nos está contando algo, nos sucede en todo momento. Si esa persona, esos familiares no estuvieran en la sala y estuviéramos nosotros en la sala solos, pensando, viendo el sofá frente a nosotros, aún así nuestros pensamientos van a estar, nuestra atención va a estar en algún lugar, ya sea en pensamientos que tenemos sobre algo que pueda pasar en el futuro, sobre el pasado. Entonces, entre más observemos dónde tenemos esa atención, dónde está nuestra atención, incluso ahora mismo podemos enfocarnos en dónde está nuestra atención, en las palabras que yo estoy diciendo en este momento o en, o es porque puede suceder también que hay personas que están conduciendo, entonces están enfocadas en el camino y no, su atención está como allá y acá, allá y acá. Y eso no significa que la atención esté en dos lugares al mismo tiempo. La atención siempre está en un lugar, solo que se mueve muy rápido. Y eso nos da la sensación de que estamos pensando en muchas cosas al mismo tiempo, pero en realidad es nuestra atención moviéndose muy rápido de un lado a otro. A mí me gusta visualizar que nuestra atención es una lucecita que está en algún lugar. Entonces, si supongamos que estamos pensando en algo en el futuro que podría pasar, esa lucecita se fue muy lejos y de repente regresamos aquí a lo que está pasando frente a nosotros y esa lucecita está frente a nosotros observando lo que está pasando. Y de repente me pregunto, ¿cómo me estoy sintiendo? Entonces la lucecita se va hacia nosotros. Entonces me gusta visualizarlo así y bueno, Mm, esta es una forma también. Entonces, si nos mm, ponemos a pensar, todo es una historia. Y muchas veces nos damos, nos contamos historias para entender entender lo que está pasando, pero esas historias que nos decimos a nosotros mismos es solo algo que le da sentido para que nosotros podamos satisfacer esa necesidad de que queremos entender lo que está pasando. En realidad nunca entendemos lo que está pasando. Nos contamos una historia que nos satisface esa necesidad o esa curiosidad de pensar que,
que sabemos lo que está pasando. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero la idea es que la atención, donde tenemos la atención, donde tenemos esa lucecita, es muy importante. A ver, me gustaría, bueno, me vino una idea ahorita que planteabas esto del incubus y el sucubus, em, con este deseo, ¿no? Que está muy presente, em, y que claro, es un fenómeno que se da en los sueños y que mucha gente lo vive como algo muy real, ¿no? Tal vez hasta demoníaco, ¿no? Pero pensaba en los egregores, ¿no? O sea, el egregor, no sé si tú tienes un concepto de esto, pero el egregor es algo a lo que le ponemos mucha atención, muchas personas, y le damos realidad, ¿no? Una realidad que no es real, pero lo creamos, ¿no? Porque estamos poniendo la atención en eso, no solo una persona, ni 10, ni 20, sino miles de personas están poniendo toda su atención y crean esa forma y la hacen realidad de alguna manera, ¿no? Entonces, estoy pensando en este concepto así, ¿no? Que, claro, el mundo en general está muy sexualizado, muy sexualizado. Entonces, todo, para donde tú voltees, los espectaculares de anuncios en la tele, en cualquier producto que te vendan, está sexualizado, ¿no? Y te lleva a estar todo el día como generando ese deseo, que a final de cuentas, si no hay una descarga del deseo, corporal, porque se va acumulando una energía sexual en el cuerpo y que si no se descarga y no sabemos qué hacer con ella, en la noche, en el sueño, te lleva a conectar con este egregor que está ahí creado en el, llamémosle en el etérico, no sé, y entonces te molesta en la noche, ¿no? Mm. Sí, sí. Y si nos ponemos a pensar, bueno, ya es un poquito más profundo, pero así exactamente como lo dijo Ivonne, todo es igual, todo. Bueno, vamos a poner un ejemplo para que empiece a dar un poco más sentido, si no va a ser como que Ujú, demasiado general. Por ejemplo, cuando viajo, a veces paso por mercados o imaginemos que estamos en la Ciudad de México, en un mercado grande, Tepito, en cualquier mercado. Entonces ujú, siempre hay gente que nos diciendo, joven, pásale por acá. Entonces, lo que están haciendo es tratar de llamar nuestra atención. Una exacto. vez que roban nuestra atención, ya empiezan a hablarnos bien. No llegan directamente, es como no te van, esa gente que te está vendiendo algo, no te grita la idea desde el principio. Primero necesitan que tú tengas la atención en ellos y buscan la manera. Y es decir, cuando voy viajando es algo similar. Entonces, una vez que te agarran la atención, ahora sí ya dicen, ya lo tengo, ya tengo su atención aquí, ahora sí le voy a hablar. Y te dicen ya la parte bonita que te quieren convencer para que les compres algo, pero no te van a decir nada si no tienen tu atención. Entonces, para mí, eso yo lo veo como un juego, es como si me robaron la atención, yo como que perdí puntos. Entonces, y es posible, entonces, incluso alguien puede estar frente a ti haciendo todo esto, y es posible con concentración interna, poniendo la atención internamente o en cualquier otro lugar, pero no ahí. O como me dicen mis guías, bueno, me dieron una metáfora que me dicen, eh, no puede, bueno, me lo dijeron así, me dijeron, si no piensas en un elefante, si me dicen que no pienso en un elefante, vas a pensar en un elefante. Entonces, me dice, para poder dejar de pensar en elefante, piensa en un leopardo. Entonces me enfocaba, tenía pensamientos de leopardo. No sé por qué leopardo, no sé por qué elefante, pero así me lo dijeron. Y yo empecé a pensar en el leopardo. Y me decían, ¿ves el leopardo? ¿Ves las manchas que tiene? Y ves esto, ves los detalles. Sí, sí, sí. Durante ese tiempo que estuviste con el leopardo, tu atención estuvo allí y nunca estuvo en el elefante. Aunque tengas un elefante frente a ti en la habitación, pero tu pensamiento está en un
leopardo, en los detalles, en las manchas. No vas a ver el elefante porque tu atención no está allí, aunque esté físicamente frente a ti, aunque te esté haciendo señales, jalándote la trompa o moviéndote la cola, cualquier cosa. Lo mismo pasa con esa gente que te quiere robar la atención. Si tú estás enfocado en internamente o en cualquier otra cosa, pero no permites que ellos te roben la atención, no te la van a robar. Y lo mismo pasa con, con lo que está diciendo Ivonne. Hay carteles por todos lados, no hay una mujer semidesnuda, y eso es para llamarte la atención. Te robaron la atención como es la persona vendiendo productos. Es lo mismo. Primero jalaron tu atención hacia allá. Tu atención tal vez está conduciendo en una lucecita frente a ti o fue enfocado en el futuro, en el pasado, lo que sea, pero si tú tienes el control, eso es lo ideal. Ahora, si ves una mujer, un cartel con una mujer desnuda, tu atención se fue para allá, perdiste puntos, porque ya primero ya jalaron tu atención y ya después te venden el producto que está a un ladito de la mujer desnuda. Entonces, eso es. Imaginemos que esto es un ciclo, porque no lo vemos así, pero es un trauma. Esto lo dicen directamente los seres de dimensiones superiores. Es un trauma, porque si no lo sanamos, ¿y qué significa sanar? Sanar significa que nosotros estemos conscientes de que, de que no nos va a robar la atención, hasta el punto de que si a un hombre, si una mujer desnuda está frente a ti y no te vuelve loco porque tú estás en control. Y si tú conscientemente sabes y decides conscientemente que aún así, a pesar de ver una mujer desnuda, tú decides emocionarte o cualquier cosa, y es una decisión consciente. Pues una decisión consciente es muy, muy diferente a una decisión descontrolada, porque así es como se controla la gente. Tal vez la palabra control suena muy fuerte, pero es así. Es decir, ¿alguna vez se han preguntado de por qué creemos que la mayoría de la gente piensa igual? Es, por ejemplo, bueno, yo crecí en Ciudad Juárez, bueno, en México en general, la mayoría de la gente piensa igual. Es decir, un adolescente va a las fiestas, toma porque es lo normal. Nos hemos hablado en videos anteriores de qué es lo normal, pero no es que todos de repente algún día piensen igual, de la nada. Se les programó. Y eso se les programó porque no estuvieron conscientes, no estuvimos conscientes, porque nadie nos enseñó de que podemos estar conscientes y podemos decidir lo que queremos pensar. Estuvimos como adoctrinados a pensar que las cosas son de tal manera y que es normal enfermarse, que no es verdad, que es normal beber alcohol, que no es normal, que es normal excitarse a ver una mujer desnuda, que no es normal. Entonces, todas esas cosas, y nosotros al escuchar a otras personas que viven lo mismo, es como una confirmación para nosotros que está bien, que es normal, ya que los adultos, cuando somos niños, vemos que los adultos viven igual, porque ellos vivieron de la misma manera, y pensamos que es normal, que a eso vamos y que por lo tanto es normal pensar de esa manera. Ahora, un adulto que se comporte como una persona madura, que hable de manera seria, no hace que la persona sea madura. Una persona Tal vez es una persona madura en muchos aspectos, pero en cuestión de pensamientos o de dónde tiene su atención o qué tan consciente es de sí mismo, es algo muy diferente. Y cuando digo ser consciente de sí mismo, me refiero a qué tan consciente es de las decisiones que toma basado en qué. Es decir, se alteró por algo, por ver una mujer desnuda, porque si ves una mujer desnuda y estás fuera de control, te va a activar ciertas emociones, porque has tenido pensamientos. Recordemos, pensamientos generan emociones y esas emociones hace que tengamos acciones basadas en esas emociones. Entonces, esa, esa mujer desnuda en el cartel nos va a generar pensamientos, tal vez pensamientos sexuales, que nos va a activar ciertas emociones y vamos a empezar a actuar de manera, de la manera en que nuestro cuerpo reaccione basado en esas historias que nos contamos basados en el cartel. Entonces, esto se vuelve un ciclo, es como una droga. Supongamos que una persona promedio, un hombre promedio, y lo digo el hombre, pues porque tampoco puedo decir la mujer, el hombre, pero bueno, uso el ejemplo de hombre. Y si un hombre ve una mujer desnuda, se vuelve loco, por así decirlo, y después le activa ciertas emociones, y esas emociones son los que nosotros, es decir,
Si no tenemos emociones, pensamos que es aburrido, porque estamos tan acostumbrados a que algo nos active emociones, que cuando no tenemos emociones pensamos que es aburrido, porque estamos tan adictos a tener algo externo, am, activándonos nuestras historias en nuestra cabeza, que nos generemos historias en nuestra cabeza y que nos genere esas emociones. Entonces, cuando no sentimos emociones, pensamos que todo es aburrido. Ahora, cuando una persona medita, para muchas personas, claro que va a sentirse aburrido porque no hay nada pasando. Pero ese es el problema. Tenemos que desacostumbrarnos a la idea de que tiene que estar pasando algo. Hay gente que paga por mucho entretenimiento y lo paga porque es un tipo de droga, un tipo de, ¿cuál es la palabra? Adicción. Entonces, mucha gente no lo ve como una adicción, pero es una adicción. Y, y es una adicción constante, es decir, supongamos hay un tema cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, hay un tema nuevo, la película de moda, que pasó esto y qué pasó aquello. Y muchas veces ni siquiera está pasando, pero necesitamos, bueno, no necesitamos, pero estamos acostumbrados a tener ese algo de qué hablar. Y pues para eso están los medios y cada mes, cada 2 meses hay una historia nueva o cada semana o dependiendo en lo que te enfoques. Entonces, eso también se puede volver entretenimiento. Incluso la información espiritual puede volverse entretenimiento. Estos videos se pueden volver entretenimiento. Entonces, para las personas que nos escuchan, tal vez, por ejemplo, a mí no me importa tener muchos seguidores porque porque los seguidores, lo que tienen muchos seguidores normalmente entretienen. Por ejemplo, busquen a no sé, una persona que tiene muchísimos seguidores. ¿Qué es lo que hacen? Entretenimiento, porque la gente necesita entretenimiento. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es lo contrario, es como no se entretengan con esto. Agarren lo que necesiten y, aplíquenlo y entiendan que esto, si lo estamos viendo como un entretenimiento, este no es el objetivo. Entonces, algo estamos haciendo mal. No que yo lo esté haciendo mal o Ivonne está haciendo mal. Si el oyente, la persona que está escuchando esto, escucha y lo escucha nada más sin aplicar nada de la información, es entretenimiento nada más. Y están usando la idea de espiritualidad para tal vez crear una imagen de sí mismos, para decir yo soy una persona espiritual. Ahí, eso es ego espiritual. Después hablamos de eso, pero bueno, y no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero Ujú. Ivonne, guíame un poquito para otro tema. Sí, es, es muy importante todo esto que estás diciendo porque em, es eso de la atención, o sea, va muy de la mano, ¿no? Es bien interesante poder ir haciendo este entretejido de una simple pregunta que nos hicieron, ¿no? Del incubus y sucubus, y se va de la mano a nuestra cotidianeidad en dónde está nuestra atención, ¿no? Me encantó esta idea que pones de la lucecita. Me gustó muchísimo porque nos da una clara idea. ¿Dónde está tu lucecita? ¿Dónde la tienes ahorita? ¿No? Y llevarla, tratarla de recoger todo el tiempo, ¿no? De estarla como pescando y traerla hacia ti y en esto último que dices del entretenimiento, me viene una idea que es la hipnosis, que es cuando yo estaba chica, pues escuchaba la hipnosis y escuchaba a la gente hablar acerca de la hipnosis como algo malo, como algo terrible. Veíamos en la televisión algunos shows en donde se mostraba cómo hipnotizaban a una persona y luego podían controlar a esa persona a que hiciera lo que el hipnotizador quería que hiciera, ¿no? Y la movían supuestamente a su antojo. Y entonces, bueno, se creó una idea así muy a lo mejor macabra de la hipnosis, ¿no?
Después, muchos años después, estudié un pequeño cursito de hipnosis, simplemente para conocer más, y me di cuenta que pues no es nada del más allá, ¿no? Es simplemente entrar en un estado eh, de ondas, no sé si son gamma en el cerebro, en donde Podría ser alfa, tal vez. alfa, ajá, para, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, lo que nos hemos dado cuenta en el tiempo es que vivimos hipnotizados. En realidad, todo el tiempo estamos hipnotizados y Sí, el juego es deshipnotizarte, ¿no? exacto. Entonces, cada que tú haces eso de la lucecita, de ponerla fuera, y ahorita que narraste eso de, el otro te está platicando una historia, ¿no? De su viaje o de cómo le fue en tal lugar, y tú ya te fuiste para allá y ya te quedaste hipnotizado con eso, ¿no? Porque Sí. sacaste tu lucecita para allá. Entonces, y también agregar un poco para que ya lo desarrolles, la idea de que muchas personas dicen, es que yo no sé meditar y yo no sé visualizar, no puedo hacerlo. Lo estás haciendo todo el tiempo. Cuando alguien te está contando la historia, ah, sí, y entonces después me fui al mercado de Tepito y ya me lo estoy imaginando, Sí, estoy ahí, ¿no? Entonces, sí. solo darnos cuenta de que tenemos esos recursos, ¿no? Y es muy interesante lo que estás diciendo. Vivimos hipnotizados, solo que no nos damos cuenta porque estamos hipnotizados. Ahora, que una vez una persona me preguntó, es una persona que tiene doctorado en ciencias, entonces tuvimos una conversación muy interesante y, y esta persona me pregunta, ¿qué significa meditar? Y bueno, pues claro que tiene, para muchas personas significa cerrar los ojos, sentarte en cierta posición y algo, pero yo no lo veo así. Eh, Puede ser, eso se puede utilizar mucho para crear una imagen de sí mismo y eso es muy fácil de caer en eso. Muchas veces eh, pensamos, tenemos la idea, pero eso es una forma, es una creencia nada más, de que para meditar es necesario vestirte de cierta manera, ponerte en ciertas posiciones, saber qué hacer. En realidad no es eso, porque podemos meditar estando, es simplemente dónde ponemos nuestra atención y dejar de enfocarnos en estar, es simplemente estar consciente de en dónde tenemos nuestra atención. Así de sencillo. Eso es meditar. ¿Por qué? Si cerramos los ojos es para evitar distracciones, para que nuestra atención no se vaya a lo que estamos viendo. Eso solamente nos ayuda, pero si tú tienes tu atención en algo y lo tienes ahí muy, supongamos que tu atención está visualizando que tú vas caminando por un parque muy bonito y tú, a pesar de que tienes los ojos abiertos, estás muy claramente visualizando, tu atención está ahí visualizándote a ti mismo, que estás en un parque muy bonito caminando. Tú no estás aquí, no estás consciente de lo que está pasando frente a ti. Entonces tú estás ahí, no necesitas cerrar los ojos, pero cerramos los ojos para evitar distracciones normalmente. Ponemos música para evitar distracciones de sonido. Entonces es solamente ayuda, pero si somos, después de mucha práctica, es posible meditar, incluso con los ojos cerrados, perdón, con los ojos abiertos. Ahora, ¿qué significa meditar? Meditar es simplemente estar consciente de dónde tenemos nuestra atención y eso podemos hacerlo todo el día. No solamente cuando digo que es importante saber dónde tenemos nuestra atención o saber qué está pasando en nuestros pensamientos, no significa que me voy a sentar y que es como decir 5 minutos al día y decir, me voy a sentar a observar mis pensamientos. No es así, es en todo momento, incluso ahora mismo. Y Mm. incluso, por ejemplo, si de repente pueden ver que me quedo callado por unos segundos, es porque estoy observándome a mí mismo internamente. Entonces, pero por ejemplo, yo no hablo mucho durante el día porque mi atención está principalmente en qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, de dónde viene, qué pensamiento o qué creencias me hacen. Por ejemplo, si voy caminando en la calle y veo que hay un choque, por ejemplo, y de repente veo que por alguna razón, supongamos, no me ha pasado, pero supongamos que me asusto y inmediatamente
pueden pasar varias cosas. Mi atención se puede ir al choque y pensar, ¿y qué pasó? ¿Y hubo un muerto? ¿O qué pasó? Entonces nuestra atención está ahí y eso se vuelve un ciclo. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes, entonces vamos a necesitar un entretenimiento constante. Pero ¿qué pasa si veo el choque y de repente observo cómo reaccioné yo, qué historia me creé en mi cabeza basado en lo que acabo de ver? Entonces, supongamos que yo veo el choque y de repente me veo que me vinieron pensamientos de que estoy en peligro. Eso es una buena señal para mí de observar de dónde viene, qué me pasó. Tal vez fue algo que me pasó de niño o tal vez una vida anterior. Entonces, Mm, pero al menos ya estás consciente de que hay una reacción y esa reacción vino de nuestro sistema de creencias, que no podemos ver el sistema de creencias, pero podemos ver los pensamientos que vienen del sistema de creencias. Y entre más pensamientos observemos, más podemos conocer nuestro sistema de creencias, nuestra programación. Y al observar más y más y más, vamos nosotros ir cambiándolo poco a poco. Ahora, entre más conscientes estemos, supongamos que, ¿qué pasa si yo no estoy consciente o me olvido de que puedo estar consciente durante el choque? Mi atención se fue allá, voy a estar en el choque y de repente viene alguien, me habla y me voy a quedar pendiente en lo que me dice esa persona. Y si esa persona me dice algo que lo puedo tomar como personal, como mi atención está ahí y no estoy consciente de cómo me está alterando, entonces mi atención ya se quedó en esa persona y yo estoy alterado y no me estoy dando cuenta de que estoy alterado porque mi atención sigue ahí en la historia de esa persona o en esa persona, pero no estoy consciente de que yo he sido alterado por lo que acaba de pasar. Mientras mi atención esté fuera de mí, no voy a estar mm, consciente de por qué me estoy alterando. Y llegamos a casa cansados, decimos, tuve un día muy fuerte. Lo que pasó es que simplemente pusimos nuestra atención en cosas que no sirven de nada. Ahora, como estamos tan acostumbrados a tener ese tipo de entretenimiento, tener emociones, estar feliz, estar triste, eso no es, si no estamos conscientes de eso, vamos a estar súper cansados. Mucha gente tiene la idea de que lo mejor es ser feliz en la vida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí, lo mejor es ser consciente, porque si tú eres consciente, supongamos que si yo sé qué activa, qué activa esos pensamientos para mí alegrarme, pues lo voy a activar cuando yo quiera. Y al mismo tiempo, si veo que algo me puede desanimar, digo, ya veo eso esos pensamientos me están desanimando, pero los atrapé antes de que se fueran muy fuertes, antes de que mi atención se fuera para allá. Antes, apenas empezó a irse, hey, ya entendí esto. No, 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 pues me enfoco en el leopardo. Me estaba enfocando en el elefante y no me di cuenta. Entonces, entre más entrenemos, más vamos a estar preparados. Ahora, y es mejor prepararnos cuando estamos de manera neutral. Es decir, si no, esto se me hace, bueno, mucha gente espiritual o que yo considero que tienen ideas un poco diferentes, pero ellos piensan que son espirituales, tienen la creencia que si no eres feliz todo el tiempo, algo está mal contigo. Entonces, la idea no es, por ejemplo, mucha gente piensa que si eres muy avanzado, porque no sé qué significa eso de ser avanzado, pero existe esta idea, pero vamos a usar esa idea de que si eres una persona avanzada, muy espiritual, tú nunca estás triste. Y mm, bueno, si conscientemente lo decides, puedes estar triste. Si yo por alguna razón, no sé por qué, pero necesito estar triste, yo me lo puedo invocar, si yo quisiera. Pero como estoy consciente de eso y prefiero no, yo elijo no experimentar eso, no lo hago. Ahora, ¿qué pasa si supongamos que tenemos la capacidad de poder elegir qué podemos experimentar en cada momento? Digo, hoy quiero estar feliz por estas 3 horas. Y de repente estás feliz. Y de repente dices, pero estás consciente y dices, ya estuve feliz mucho tiempo. Quiero estar un poquito triste, 1 hora triste. Y después puedes elegir 3 horas feliz y 3 horas triste y 3 horas de emocional de em, extrañando a una persona. O tú eliges. Entonces llega un momento donde dices, ya no quiero sentir nada. Pero porque estuviste consciente de todo ese momento. Entonces, cuando llega un momento donde te aburres y dices, ya no quiero experimentar nada, quiero estar tranquilo, quiero sentir paz. Entonces, la alegría, al ser feliz, no es el objetivo. La idea es ser consciente, porque una vez que eres consciente, tú sabes qué botones presionar o qué palancas jalar para decir qué me hace feliz, qué me hace triste, porque ya te conoces, ya estás consciente, tú sabes qué,
desencadena esas emociones. Entonces tú ya estás en control. Si no, el cartel con la mujer desnuda te va a controlar porque jaló tu atención y después otra persona y después otra. Y eso es lo que quiero decir, que nuestra atención se queda fuera. Son unos ladrones de atención, solo que no los vemos como rateros, pero son unos rateros de atención, pero funciona solo si nosotros lo permitimos. Entonces, cuiden su casa, cuiden su templo, eh, mantenga su atención. Imagínense que cuando estábamos hablando de la atención, me visualicé eso cuando una persona está poniendo un láser con los gatos y los gatos siguen la atención. Perdón, Mm, el gato sigue en la lucecita, es como si fuera la atención. Es como un ujú. cartel. Es como si fuéramos un gato jalando, donde nuestra atención se fue al cartel, otro cartel, una persona contando una historia, un choque, a un perro ladrando, y ahora esto, y una persona, y ahí está Eduardo y Ivonne hablando en un video. Entonces, es importante estar consciente. Por eso, una vez que tomamos decisiones conscientes, nosotros tenemos el control, y ya una mujer desnuda no nos va a activar nada, al menos que nosotros conscientemente lo deseemos. Y, y bueno, este programa se llamó Los rateros de la atención. No, y súper interesante porque lo que sucede es cuando lo vives en la inconsciencia, es que a la hora que te vas a dormir, el cerebro acomoda todo en su lugar, Ujú. ¿no? Y entonces por eso vas a tener los sueños que vas a tener, eh, seas consciente o no de ellos, ¿no? Porque también eso pasa, ¿no? No, pues yo nunca sueño, yo nunca tengo sueños. Sí. Claro que sí. Lo que pasa es que O, ni cuenta te das, ¿no? o así Pero soy yo. Así. ahí están, ahí están. Entonces, y el cuerpo también va a ir acomodando aquello que tú no reconoces, ¿no? O sea, yo como percibo no como percibo, sino como las emociones, ¿no? Tienen un objetivo muy claro. Cada una de ellas tiene un objetivo particular, no es de a gratis que seamos una raza que sintamos y que sentimos muchísimo, ¿no? O sea, nuestra gama de emociones es amplísima, según yo entiendo, por lo que me han informado. No todos los planetas tienen emociones No, y no todos los planetas tienen esta gama tan enorme de emociones, ¿no? Este es un planeta especialmente fuerte en el tema de las emociones, ¿no? Y por eso es eh, tan llamativo para muchas almas que quieren encarnarse, ¿no? eh, que de hecho se convierte en una adicción a estos estados emocionales, ¿no? Pero cada estado emocional tiene un objetivo muy claro. Por ejemplo, el enojo, que es una energía la más potente que tenemos, tiene por objetivo que hagas cosas, sí. llevarte a un movimiento. De hecho, todas las emociones, por eso es emoción, motion, ¿no? Te Ujú, lleva a un movimiento. Si tú estás triste, te va a llevar a un llorar, pero un llorar para desahogar algunas cosas, para apapacharte, para cuidarte, para amarte. El enojo es para actuar y ir y conseguir cosas, para resolver una problemática, ¿no? Cada emoción tiene lo suyo. Y es importante reconocerlo, es importante que está en ti, pero no quedarte ahí, sí. ¿no? Sino llevarlo a la resolución que necesite ser o simplemente dejarte estar ahí para que se esfume, ¿no? Que ¿Y ahora qué muchos, pasa? Perdón, continúa. que muchos confunden la depresión con profunda tristeza. Y es un gran error porque la depresión es estar en un estado así plano en donde no sientes nada, ¿no? O no quieres sentir nada, no te das cuenta, y ni para abajo ni para arriba. Ujú. Porque la tristeza profunda, cuando tú la tocas, sales rápido. Rápido estás bien porque la tocaste profundo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos conscientes de esas emociones?
Ahora, podemos salir de eso si queremos. En el momento que estamos conscientes, es como imaginemos que una persona está en su cuarto triste todo el día porque terminó con su novio o cualquier cosa, y de repente dice, ¿por qué voy a estar así? No quiero estar así. Entonces ya está consciente de cómo está, pero mientras la atención está en la historia de lo que acaba de pasar con el novio, en el pasado, lo que va a pasar en el futuro, la atención está fuera de uno mismo, por lo tanto no está consciente de que está en ese estado, pero una vez que ya se enfoca la atención en, estoy sintiendo esto, quiero sentirme así, entonces ya si uno conscientemente decide continuar así es por alguna razón, ya conscientemente está decidiendo sentirse así, entonces como podemos ver, siempre estamos eligiendo cómo sentirnos, solo que la diferencia es que lo hacemos conscientemente o inconscientemente, y esa diferencia depende de dónde tenemos nuestra atención. Ahora, si tal vez se puede confundir, y creo que se ha confundido en el pasado con varias personas que yo he hablado personalmente, que, que me dicen que si tal vez pues, por lo que digo parece que quiero decir que no, lo importante no es tener emociones. Eso no quiero decir. Lo importante es estar consciente de ellas y poder elegir cualquier emoción que queramos. Por ejemplo, en mi caso, supongamos que necesito estar muy activo o supongamos que yo estoy en una situación donde tengo que no pelear, pero tengo que hablar con una persona. Supongamos que tengo una discusión, hay un problema entre los vecinos y tengo que hablar con un vecino, pero no me conozco muy bien y sé que no me atrevo a hablar con el vecino, al menos que algo muy grave pase. Entonces, pero realmente quiero hablar con el vecino, entonces digo, si me conozco, si sé que solamente estoy esperando que algo malo grave pase, pero realmente quiero hablar con el vecino, entonces, esa idea de quiero que algo malo, muy malo pase, es solo para que me active una emoción donde yo ya esté molesto realmente y yo vaya a hablar con el vecino. Entonces, ¿qué tal si lo provoco? Porque ya me conozco. Entonces digo, mi creencia me dice que no voy a poder hablar con mi vecino hasta que yo esté realmente molesto. Entonces, ¿qué tal si me hago molestarme a propósito? Entonces, tal vez volteo a ver al vecino y digo, el vecino no está haciendo nada, pero yo me meto la idea, una historia, una forma en la cabeza y digo, este vecino y a mí ya me provoqué yo mismo eso que necesitaba para ir a hacer esa acción que necesitaba. Entonces eso ya es una emoción consciente que yo mismo me induje para poder tomar una acción que necesitaba, que no tal vez no hubiera podido tomar si no hubiera estado en ese estado. Entonces, pero para eso hay que conocerse uno. Tal vez podemos estar en la misma situación y decir, no, ¿por qué necesito estar tan molesto para hablar con el vecino? Pero como ya estamos conscientes de eso, decimos, no, voy a hablar con el vecino. Entonces tenemos varias opciones, poder inducirnos esa, esa emoción de estar muy molestos o simplemente estar eh, conscientes y decir, no, no quiero llegar a eso, voy a hablar con el vecino porque ya estoy consciente de que estoy esperando que me llegue cierta emoción para poder hablar con el vecino, pero voy a hablar con el vecino simplemente estando en esta situación. Entonces, así nos vamos conociendo cómo reaccionamos, entonces esas reacciones al estar conscientes, podemos entender cómo vamos a reaccionar en el futuro. Y así, y algo similar pasa con la mujer. Si ya sé cómo reacciono yo al ver una mujer desnuda, simplemente la próxima vez que la vea voy a decir, ah, no, esta vez no me vas a robar mi atención, sucubus. Entonces, regresando al tema de incubus y sucubus, y bueno, yo pensaba que esto de incubos y sucubos era una metáfora, pero ya nos llevó a un tema enorme. Pues, sí, sí, y bueno, es que este tema al que ya entramos ahorita ya más de lleno de las emociones, ¿no? Que son fundamentales para nosotros los humanos, eh, y que antes ni siquiera se hablaba de ello, ¿no? Ahora por lo menos ya hablamos de ello. Eh, Ahora, por ejemplo, hay algo que está muy de moda y que me gusta, ¿no? Se habla del enojo sagrado, que en realidad todas las emociones podrían ser sagradas, ¿no? Pero entiendo que al enojo se le está poniendo este mote de sagrado porque el enojo, sobre todo en las mujeres, ha sido muy castigado, ¿no? Porque las niñas lindas y bonitas no se enojan.
¿no? Creo que para el hombre es un poco más permitido que se enojen, pero tienen contextos muy específicos. Te puedes enojar en el partido de fútbol, te puedes enojar en la oficina, te puedes enojar, pero no, o sea, tampoco es que les permitan el enojo así, en grande, ¿no? Y es un americano que habla mucho de esto, y me gusta porque es esa energía del enojo, que además viene del plexo solar, ¿no? Que es nuestra parte central, donde está nuestro poder, ¿no? Y entonces el enojo se convierte en un poder interno que te pone en una postura de, a ver, esto no está bien que sea así, ¿no? O sea, para mí en especial, el estar hoy aquí haciendo esto tiene que ver con haber convertido mi enojo en un poder personal que viene desde mi centro y que no necesito gritar o patalear o aventar cosas. Ven, lo están haciendo todo mal, ¿cómo es posible que maltraten a los niños? ¿No? No, es desde un poder personal de, a ver, las cosas son así, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿No? Como muy certero, muy claro, ¿no? Y para cada emoción hay esto, ¿no? Hay su parte sagrada en el sentido de saber dónde la sientes, dónde está, ¿no? La tristeza que se siente mucho en el pecho me lleva a ser muy compasivo, a que cuando yo veo a alguien que está pasando por un duelo, por una tristeza, por una pérdida, por tal, puedo sentir, ¿no? Desde aquí y hablar desde aquí y empatizar y cobijar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, cada emoción creo que tiene esta parte que la única manera de llegar a esa parte es a través de la conciencia. Sí, y es interesante que mencionas que en este planeta hay seres con muchas emociones y he escuchado que nosotros los humanos para otros seres somos muy peligrosos porque en cualquier momento podemos cambiar de emociones. Es decir, tenemos una energía, vamos a llamarla baja, y de repente una energía súper alegre, después sentimos triste. Entonces, ese cambio de energía es como un golpe fuerte de energía para otros seres y no necesitan estar muy cerca de nosotros. Bueno, tienen que estar más o menos cerca para poder sentir esa energía, porque es energía que sale de nuestro cuerpo y ellos simplemente, hay seres que simplemente con ese cambio brusco de energía mueren. Entonces, hay seres que nos ven como seres muy peligrosos y hay seres que se alimentan de esa energía, de esos cambios de energía, que se alimentan de esa energía también, así como se alimentan de nuestra energía sexual. Primero la invocan, así como sucubus y incubus provocan esa energía para que nuestro cuerpo saque esa energía sexual y ellos se alimentan de eso. Y, y algo similar pasa con otros seres. Esos cambios de energía, esos cambios de emociones son energía liberada a nuestro cuerpo que se alimentan de ella. Y bueno, algo que se me hace muy, muy interesante es que cuando vemos una persona molesta, no pensamos que es algo normal, pero no es normal, es decir, la persona está inconsciente de lo que está sintiendo. Ahora, eso cambiará totalmente si estuviéramos al menos informados de que nosotros tenemos la opción de elegir cómo nos sentimos. Es porque igual todo va a la atención. Nuestra atención está en el partido de fútbol, de que nos creamos una historia, que estamos molestos por algo, pero nada de eso es real. Son historias que nos vamos creando de que mi equipo va perdiendo. Ni siquiera es tu equipo, te pusiste esa mentalidad. Es como si yo digo, pues yo nací en México, por lo tanto soy mexicano. Entonces, si veo un partido de fútbol de México contra no sé quién y México pierde, es como que, perdí. Pero es que solo porque metí esa idea de que esos jugadores me representan, pero es solo simplemente si lo permitimos. Hasta se me hace gracioso, es como si viéramos
pornografía y dijéramos como que, yo soy hombre, por lo tanto, yo soy, pertenezco al equipo hombre, ¿no? Y, y bueno, y regresando al tema de que la alegría no es el objetivo, a mí siempre se me ha hecho interesante ver cómo hablan los seres de dimensiones superiores. Ellos no están fuera de control. Nunca yo he escuchado que un ser de dimensión superior esté fuera de control. Nunca está súper feliz, o si lo están, están muy conscientes, o que estén tristes, o que estén súper alterados. Normalmente están en control, es decir, conscientes de sí mismos. Entonces, eso me hizo pensar, el objetivo no es ser feliz, el objetivo es ser conscientes, como los seres de dimensiones superiores. He escuchado también cosas interesantes, comentarios que me han dicho que los seres de dimensiones superiores, algunos de ellos nunca han sido humanos, por lo tanto no saben cómo experimentamos la vida humana. Y es un buen punto, pero sin embargo, nosotros podemos vivir de una manera diferente y ellos son como pues maestros que nos pueden enseñar cosas que ellos ya experimentaron. Y entonces al poder ver que ellos no están fuera de control, eso me hace pensar. Entonces, mientras si uno está fuera de control, es probablemente que algo que nos falta mucho por aprender. Es por eso que digo que es muy importante estar consciente, consciente internamente, poner nuestra atención dentro de nosotros, de lo que está pasando más a menudo. Y esto no es solo durante una meditación, esto no es solamente cuando estamos solos, en todo momento. Aunque pensemos que hay gente que nos está distrayendo, eh, siempre tenemos tiempo, podemos pensar que no, pero siempre es posible poder tener al menos una parte de nuestra atención observándonos, aunque estemos con el niño, observando al niño que no se vaya a caer, lo que sea, podemos al mismo tiempo observarnos, al menos por unos minisegundos, observar cómo estamos reaccionando a eso. Entonces, es posible, pero mientras pensemos que no es posible, eso nos va a detener a poder al menos intentarlo. Mm. ¿Todavía tenemos tiempo? Yes. Sí, todavía nos quedan unos minutitos. No sé, bueno, si este tema lo dejamos aquí por el momento, seguro lo retomaremos porque creo que sobre esto hay que estar Sí. recordando y recordando y Hay más recordando. preguntas, ¿no? Sí, nos preguntaban acerca del ayuno. Como hablamos de alimentación, Sí. nos preguntaban acerca del ayuno en particular, ¿no? ¿Cuál es tu opinión o cuál es el mensaje que has recibido de estos seres? Sí, vale. Regresando al tema de la alimentación y de más que nada de la desintoxicación. El Ujú. ayuno es una de las mejores maneras de poder desintoxicar el cuerpo. Y cuando yo ayuno, puedo escuchar, porque bueno, yo recibo mensajes de dos maneras, a través de un canalizador que habla, es decir, la entidad habla a través del cuerpo de otra persona y esa persona habla con voz, así como estoy hablando yo, entonces es como una interacción con otra persona normal, y otra es cuando yo recibo mensajes directos, entonces cuando yo estoy en ayuno es cuando yo recibo mensajes mucho más rápido. Es decir, los mensajes siempre están ahí. La única diferencia es que nosotros no estamos poniendo atención suficiente para poder escucharlos, porque nuestro cuerpo está ocupado ya sea en pensamientos, digiriendo la comida, pero cuando estamos en ayuno, nuestro cuerpo no está tan ocupado, por lo tanto podemos escuchar mejor. En mi caso, como yo trabajo con computadoras, entonces por las mañanas es cuando estoy más activo. Alrededor de las 3 4 de la tarde ya empiezo mi actividad laboral y am, cerebral empieza. Yo mismo le empiezo a bajar. Entonces yo no como normalmente después de las 5 yo tengo como mi regla, mi idea que me puse a mí mismo, que yo no como nada después de las 5, a veces después de las 6 dependiendo del día. Y como a las 10 11 de la noche, antes de ir a dormir, es cuando yo recibo más mensajes. Pero esto me pasa a mí por mi estilo de vida, porque yo trabajo, es decir, tengo un trabajo, soy activo. Pero una persona que tenga un trabajo diferente tal vez va a ayunar. Por ejemplo, yo no como supongamos que a veces no como desde las 2 o 3 de la tarde, nada en absoluto, solamente agua, bueno, a veces. Y
entonces tengo varias horas que no he comido, entonces es como un mini ayuno. Es que no es realmente a lo que me refiero. Un ayuno bueno, me hablo de incluso días sin comer, que muchas personas experimentan eso. Por ejemplo, y esto viene desde épocas antiguas. Por ejemplo, los musulmanes tienen el Ramadán, que es una época donde no comen durante el día y tienen que comer solamente cuando se mete el sol. Entonces, esto es para que les ayude a, pues, a estar más conectados con sí mismos y probablemente escuchar mensajes de sus guías, de su ser superior. Pero claro que pues, los musulmanes tienen otras ideas de qué significa esto. Pero bueno, esto es algo que ha existido siempre y que yo creo que es de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, el ayuno es muy, muy bueno para poder desintoxicar el cuerpo, pero al mismo tiempo para poder escuchar, para estar más consciente de sí mismo y estar más consciente de mensajes externos a nosotros o de nuestros guías, de ser yo superior o otras entidades que puedan estar por allí. Mm. Eh, para mí sería hacer ayuno consciente, Mm. ¿no? Realmente, que te preguntes para qué lo quieres hacer, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Y, y que hagas lo que tu cuerpo te indica. Tu cuerpo es muy sabio. Si tú conectas con tu cuerpo, él te va a indicar qué es lo mejor para ti, ¿no? Porque también la Iglesia Católica tiene un ayuno desde siempre y que lo han manipulado de una manera impresionante, ¿no? Hacemos ayuno, bueno, se hace el ayuno para Semana Santa y estas cosas, ¿no? Pero lo llevan que solo el desayuno y que mejor dejes de comer carne, pero ahora ya mejor sí carne, pero en fin, lo manipulan de mil maneras. Aquí el asunto es pregúntate tú para qué lo quieres hacer, por qué lo estás haciendo, ¿no? Por moda, por miedo, por salud, por conectar con tus seres superiores, por conectarte contigo, por sentirte, en fin, busca tu motivación y solo yo te diría, si es por miedo, mejor no lo hagas, porque no va a tener el efecto Claro. positivo que pudiera tener, ¿no? Hazlo por amor a ti, por amor a la vida, en fin. Sí, y también puede ser por imagen, que es algo muy común. Ujú, Y algo también que es muy con es compararse, que es algo que es la intención que tenemos para hacer las cosas, en este caso, la intención que tenemos para tener el ayuno. Y coincido con Ivonne, es importante el preguntarte el por qué lo haces. Si esa intención, y ser muy, muy honestos, si no somos ni al menos un poquito honestos, todo esto se echa a perder. Pues tenemos que ser muy honestos, no tenemos que hablarlo con otras personas, simplemente honestamente nosotros mismos, decirnos a nosotros mismos, creo que lo estoy haciendo por esto y no compararnos. Entonces, eso es algo también que veo que es muy común, que nos comparamos, que decir cuál es el mejor, porque tenemos esta idea, sobre todo en Latinoamérica, existe esta idea de cuál es el mejor. Entonces, si yo hago ayuno, es como pensar, pero no es lo suficiente porque conozco una persona que ha ayunado por 7 días, por lo tanto esto no es nada. Entonces, esto no, tenemos cuerpos diferentes, intenciones diferentes, vinimos a hacer cosas diferentes. Entonces, compararse no ayuda de nada. Eso simplemente va a cambiar la intención que tenemos hacia las cosas. Entonces, una buena intención es cuando estamos conscientes por qué lo hacemos y que no estamos comparando ni creando una imagen para otras personas, lo hacemos por nosotros mismos, no enfocado en nada externo a nosotros, porque eso puede ser simplemente viniendo de nuestro ego. Cualquier cosa que sea, esté relacionada con una intención que sea para algo externo, ya sea para mostrarle a otros, para crear una imagen de nosotros, para compararnos con algo externo a nosotros, eso es en nuestro ego prácticamente, que viene en nuestro ego. Entonces, que todo sea interno. Si hay algo que sea para mostrarse externamente, aunque sea un poquito, hay que ponerle atención para decir, realmente quiero esto, entonces escucharse al cuerpo. Coincido con Iván. así es. Y bueno, ya finalizando, nada más, bueno, alguien nos solicitó que hablemos acerca de la muerte, lo consideraremos, lo tenemos ahí
en el cajón y vamos a hacer algún video de esto. Sí sé quién puso ese comentario. Eh, es Mabel se llama. Ajá, Sí, vale. Pues Mabel, yo sé que me estás escuchando, sé que vas conduciendo, porque me dijo que conduce siempre cuando va al trabajo y escucha el ajá. programa. No nos ve, pero nos escucha. Entonces, bueno, el próximo Pero, a ver, Mabel, exactamente qué de la muerte, Sí, que ujú, puede ser un exacto, tema enorme. Eh, exacto. bueno, ya lo hablaremos después, pero buen punto. Mm, Sí, sí, nos puedes escribir exactamente qué te interesa de la muerte, cuál es eh, qué es eso que te mueve a preguntar acerca de la muerte, ¿no? Hay una cosa interesante, que Mabel que no tenía una cuenta de YouTube y la creó solo para poner el comentario, que me Ujú. dijo que es única vez que ha puesto un comentario en YouTube. Perfecto, pues ya tienes oportunidad para poner un segundo comentario. Sí. Y bueno, agradecer muchísimo a todas las personas que nos escuchan y que nos, nos mandan comentarios por otros lados diferentes, ¿no? Gracias. Pues sí, estamos al servicio. Otra vez recordarles, es importante que sepan que son nuestras opiniones, nuestras experiencias de vida y que no estamos queriendo que todo el mundo piense como nosotros. Simplemente es llevarte a la reflexión, llevarte al cuestionamiento propio, a que hagas tu propia investigación y pues de alguna manera reflexionando, filosofando. Em, pues ponnos, escríbenos, danos like, compártelo, porque como dice Eduardo, y lo repite y me gusta, ¿no? Los motores de búsqueda van a hacer que nuestro video aparezca más y más si hay comentarios y si hay likes y así. Así funciona todavía esta 3D en la que estamos. Así es que te pedimos que lo hagas por el bien de toda la comunidad, este, que ya se está formando y que está empezando a crecer. Y bueno, ¿algo más? ¿No? ¿Y cómo le vamos a poner el título a este video? Los ladrones de atención. Los ladrones de atención, eso me gusta, sí, 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 sí. O la lucecita de los gatos. Hoy no había tema y terminamos con un tema muy interesante. Muy Bueno, a mí interesante. me interesa Sí, bastante, sí, porque entender estas cositas me ayudó a... Y bueno, más que nada, bueno, ya como último mensaje, es como todo lo que estamos diciendo es solo información, teoría. Puede convertirse en entretenimiento muy fácilmente. Lo más importante es tomar lo que se pueda de aquí y aplicarlo. Eso es lo que realmente vale la pena. No quedarse en la teoría, aplicarlo. Si no lo aplicamos, no vamos a llegar a muy lejos. Es como un maestro que tiene mucho conocimiento, pero no sabe dar clases. Entonces sería como la información se queda ahí sin poder aplicarla. Em, pero bueno, recordar, la teoría puede convertirse en entretenimiento, hay que aplicarlo y eso es cuando los cambios realmente pasan ahí. sí, así es. Eh, bueno, pues una vez más, muchas gracias por estar aquí y pues ya estaremos con un nuevo video la próxima semana. Por mientras, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta Gracias. luego. Cuiden su atención.